Red Bull y Max Verstappen no son imbatibles. Lando Norris ganó por primera vez en su carrera en el Gran Premio de Miami. Bienvenidos a Escudería MX, el podcast. Tuvieron que pasar 110 carreras en la trayectoria de Lando Norris para que por fin el piloto británico consiguiera su primera victoria en la Fórmula 1. Bienvenidos al capítulo 7 de Escudería MX, el podcast donde hablamos de la actualidad y lo más hot de la Fórmula 1. Lando Norris con un triunfo importantísimo en el Gran Premio de Miami este fin de semana y es el tema del que vamos a hablar hoy. 110 carreras, 15 podios, era el piloto con más podios sin victoria en la Fórmula 1 y acaba con ese récord y acaba sobre todo con esta maldición y con este apodo de Lando No Wins y con todas estas burlas y memes. Lo habíamos visto ser víctima de muchas burlas en redes sociales. Él admitía que le daba risa y que no le importaba, pero no dejaban de ser ataques y memes contra el piloto británico, que incluso lo vimos responder agresivamente con una señal, con el dedo levantado a un aficionado que le cuestionó y que se burlaba de él. Pues todo esto hoy se puede olvidar. Aquí oficialmente eliminamos el meme de Lando No Wins, lo damos por clausurado y pues ya tenemos al ganador 114 en la historia de la Fórmula 1, en los 74 años de historia de la Fórmula 1, y se llama Lando Norris, el piloto británico de McLaren. ¿Cómo lo hizo? Bueno, primero vamos con algunos datos. Como decíamos, 15 podios sin victoria. Es la primera victoria de McLaren en casi 3 años. La última victoria de McLaren había sido la de Daniel Ricciardo en Italia en 2021 en Monza, el 12 de septiembre de 2021. Y es la segunda victoria de McLaren en 12 años. Curiosamente, antes de esa victoria habían ganado en 2012 en Brasil con Jenson Button al volante, por encima de los dos Ferraris de Alonso y de Felipe Massa. Y con esto, se convierte además en el primer piloto británico en ganar para McLaren desde entonces, desde 2012. Y no solamente eso, sino que además esta es la primera vez que gana un equipo que no es Red Bull o Ferrari desde que lo hizo George Russell con Mercedes en 2022 en Brasil. Casi año y medio después se consigue una victoria que no es ni de Red Bull ni de Ferrari. Entonces ahí McLaren y Lando acabando con una serie de récords negativos y muy positivos desde luego para Red Bull que se terminan. Ojo aquí, McLaren no ganaba además en territorio estadounidense desde 2012, cuando lo hizo Lewis Hamilton, pero en Austin, en el circuito de las Américas. Y son ya 13 victorias del equipo McLaren en Estados Unidos, empatando así a Ferrari con éxitos en territorio estadounidense. Importante triunfo para McLaren y para Lando Norris. Muy, muy querido Lando Norris, felicitado prácticamente al final de la carrera por todos los pilotos de la parrilla, o por casi todos. Obviamente la felicitación de su compatriota Lewis Hamilton no se hizo esperar. El mismo Max, cuando acaba la carrera, se le empareja y le felicita al piloto británico que además obviamente no pudo contener las lágrimas, dedicó el triunfo a su familia. Un piloto que había esperado mucho por esta victoria, que lo había hecho bien y que además había tenido esta presión de que su coequipero Oscar Piastri, si bien había ganado una sprint, pero ya cuenta como una victoria en la Fórmula 1 y generó dudas, ¿no? Lando Norris, un piloto con más experiencia, un piloto que está en el equipo desde 2019, que tenía ya varios podios y que de repente llega tu coequipero, un jovencito australiano llamado Oscar Piastri, y gana antes que tú, aunque sea en sprint, pero gana antes que tú, claro que despertó ahí una serie de dudas y presión, y Lando Norris finalmente logra quitarse esta maldición de no ganar y se apunta a su primera victoria en la Fórmula 1. Vamos a hablar de cómo fue la victoria de Lando Norris sobre Max Verstappen y sobre Red Bull. Un gran fin de semana para McLaren, desde luego. Primero,
porque nos habla de que le funcionó el paquete de mejoras aerodinámicas que McLaren puso para el auto de Norris. Desde el principio del fin de semana, Andrea Stella informó que existía este paquete de mejoras que no se iban a instalar en los dos autos, que solamente se iban a instalar en el auto de Norris y que no se iban a instalar en el auto de Piastri para probarlas. Vimos buenos tiempos de Lando en quali, pero que no se pudieron capitalizar por diversos factores. Uno de ellos el tema de la gestión de neumáticos. Incluso vimos a Lando salir con neumático medio en la quali 3 en lugar de neumático suave como el resto de los pilotos. Y al final, pues bueno, se lleva una quinta posición después de que en la quali 1 y en la quali 2 había estado cerca de los mejores tiempos, y en una quali en la que, hablando de Red Bull, que es el gran perdedor, y de Max, que es, digamos, el segundo lugar, pero el primer gran perdedor de esta carrera, no se sentían cómodos. Max incluso manifestó en la quali que su vuelta no había sido la mejor. Le dicen en el radio, oye, pues ganaste la pole, y lo que dice es, ¿cómo lo hice si mi vuelta fue un desastre? Le dicen, bueno, los demás fueron peores que tú, tal cual. Los peores fueron peores que tú los demás, pero el mismo Max admitía que no se había sentido cómodo, sobre todo porque el circuito además evolucionaba muy rápido. Había mayor degradación, la temperatura era altísima, y ante la mayor degradación de los neumáticos, pues los tiempos empezaban a subir y Max no encontraba ahí la consistencia, no encontraba el ritmo. En carrera incluso tampoco alcanzó a tener el ritmo que deseaba. Incluso lo vemos en este momento en el que se sale de la curva y la contracurva en la parte lenta del circuito y tumba uno de los conos que estaban ahí de señalización. Y al contrario, Lando Norris tiene una carrera muy consistente. Se ve beneficiado por el safety car, sin duda. Se ve beneficiado por este safety car que le ahorra cerca de 8 segundos en la parada en boxes, a lo que originalmente hubiera tenido que destinar a la parada en boxes. Pero aún así hay que darle el mérito de que defiende muy bien la ventaja y el liderato cuando lo obtiene, y logra mantener el ritmo deseado para que no se acortara la distancia entre él y Max. Yo la verdad es que sí, pese al safety car, cuando ya se reanudan las acciones, yo dije, bueno, no creo que Max esté imposibilitado de recuperar esa distancia, sobre todo, bueno, viendo los antecedentes y viendo que Max, el rendimiento que ha tenido y el ritmo en carreras anteriores y en el año pasado, en general, Max Verstappen ha sido avasallador. Yo sí imaginaba que Max iba a recuperar la distancia y que iba a ir a pelear contra Lando Norris hacia el final de la carrera. Y Lando hace un gran trabajo manteniéndose lejos, queda a 7.6 segundos de distancia de Max y se lleva una primera victoria que además es la primera victoria que tiene un equipo sobre Red Bull en mucho tiempo en carrera. Lo decíamos en Australia de este año, cuando Sainz le gana con el Ferrari a Red Bull, pues mucha gente argumentaba, bueno, pues claro que gana Sainz y que gana Ferrari, pero porque el auto de Max pues tiene una falla mecánica y prácticamente le explota ahí el freno trasero y se tiene que ir, ¿no? No vimos en este caso un auto que se descompusiera, ¿no? Pa' pronto, el auto de Max termina la carrera y es vencido en carrera. Eso ahí, ojo, que no vamos a decir que ya se acabó el dominio de Red Bull Racing. Yo creo que el dominio de Red Bull Racing seguirá y que Max sigue siendo el favorito para las siguientes carreras y para lo que resta del año. Pero sí nos da una luz de que invencibles no son, y de que en un fin de semana, ya no digamos en un fin de semana negativo como fue Australia, no, en un fin de semana no tan positivo como fue este caso, pues hay alguien más que les puede ganar. Ferrari está cerca también, de repente pisándole los talones. McLaren tiene un avance importante. Entonces, el mensaje es este: Red Bull no necesitas tener un pésimo gran fin de semana, un pésimo gran premio como en Australia. Basta con que tengas un gran premio no tan bueno para que pues pierdas ese dominio y para que los resultados se le den a alguien más. Bueno, grandes perdedores. Ya hablamos del triunfo de Lando Norris. Grandes perdedores, además de los Red Bull, yo sí quiero señalar a Oscar Piastri. Oscar Piastri, bueno, pues se perfilaba para un gran premio positivo.
Había recuperado 3 posiciones en la secuencia inicial de curvas y para, bueno, posicionarse en tercer lugar y después en segundo lugar adelantando a Charles Leclerc. Y él sí, la verdad es que tiene mala suerte, no solamente por el auto de seguridad que lo hace retroceder, sino además después con este incidente que tiene con Carlos Sainz, que le destroza prácticamente el ala delantera, que lo deja muy relegado ahí en los últimos lugares, y con todo que Oscar Piastri regresa a pista y empieza a hacer los mejores tiempos, empieza a hacer el récord de carrera, el récord de vuelta, perdón, pero bueno, es imposible ya ni siquiera sumar ese punto extra. Incluso ahí al final McLaren le dice, ¿sabes qué? No sé si estaba intentando pasar a Richardo, me temo que era Richardo, le dicen, ¿sabes qué? Ya no arriesgues porque, a ver, si tú te llegas a tocar y nos mandas en estas últimas 5 vueltas a un safety car, pues entonces recortamos la distancia contra Verstappen y ahí sí ponemos en riesgo la carrera. Prácticamente lo dejan fuera de toda posibilidad después de este toque con Sainz, y corta una racha de mucha consistencia de Piastri. Piastri había estado sumando cada fin de semana en lo que iba de 2024. Desde luego Piastri es un piloto con mucha capacidad. Desde que llegó a McLaren el año anterior ha estado con resultados positivos y lo decíamos al principio, de hecho ganó antes que Lando Norris, y bueno, pues se ve cortada esta racha que tenía en 2024 de puntos, muy lamentable para él. Y bueno, obviamente, pues para Red Bull también los grandes perdedores, ¿no? Los actuales campeones del mundo no lograron encontrar un buen equilibrio en la pista, en un circuito en donde el año pasado consiguieron un cómodo doblete, el 1-2 el año pasado, y en esta ocasión, pues bueno, pues no, justamente Lando Norris el año pasado quedó 17, a casi minuto y medio detrás de Max, y ahora en este año le gana a Verstappen, que gana la carrera sprint, pero que bueno, pues el domingo, como decíamos, con este coche de seguridad y con esta falta de ritmo para volver a alcanzar y adelantar a Norris para recuperar el liderato, pues bueno, le pone fin a una racha de victorias consecutivas en grandes premios en Estados Unidos. Y además, pues bueno, le pone fin a una racha que tenía particularmente en Miami. Tenía la victoria en 2022, tenía la victoria en 2023, tenía la victoria en la sprint de este año. Y bueno, pues ya en este cuarto intento, digamos, en esta cuarta carrera en Miami, iba a conseguir pues como digamos el 100% de efectividad, y ahí se ve cortada esta racha. Bueno, y el caso de Checo también el caso de Checo. Híjole, pues un gran premio desafortunado para Sergio Pérez, sobre todo, y quiero hacer mención especial de el casi incidente que tiene en la curva 1 cuando pasa literal pues a milímetros de Max Verstappen. Ojo, y voy a decir esto, si Checo le llega a pegar a Max Verstappen, al final Max no ganó la carrera, pero le hubieran echado la culpa a Sergio Pérez de que Max no hubiera ganado la carrera en caso de pegarle por atrás. Imaginemos solamente si le llega a pegar y queda fuera y deja fuera a su compañero también, la que se arma. ¿Por qué? En este podcast de Escudería MX, en general en nuestros contenidos en Escudería MX, y no solamente nosotros, sino los especialistas a los que hemos acudido, todos hemos coincidido en que la renovación de Sergio Pérez es inminente. Lo dijo el Chapulín Díaz en el capítulo pasado, lo dijo José Antonio Cortés, editor de ESPN Digital para automovilismo. Todos coincidían en que, y el mismo Sam Reyes, que lo entrevistamos también, realmente todos han coincidido en que los resultados de Sergio lo avalan y lo respaldan para una renovación inminente. Bueno, ha chocado contra Max y estos argumentos y estas posturas se van por la borda, porque ¿cómo defenderlo? ¿Cómo defender a Sergio Pérez si le llega a pegar a Max por atrás y arruina la carrera de los dos Red Bull? Estuvo a nada. Esta maniobra de Checo, creo yo que sí fue muy aventurada, y así como en muchos grandes premios hemos dicho no, que tuvo la mala suerte por el safety car, que tuvo mala... No en este año, sino en años pasados muchas veces hemos señalado a Checo por tener mala suerte por las situaciones de carrera. Bueno, ahora lo voy a decir así, ahora tuvo buena suerte,
porque por milímetros no tocó a Max y pudo continuar en la carrera terminando en quinto lugar y después subiendo al cuarto lugar, porque como decíamos, Sainz se toca con Piastri y es penalizado con 5 segundos y eso le da el cuarto puesto al mexicano. No fue la mejor carrera y ojo ahí, Sergio, este tipo de acciones aventuradas como la que sucedió no es una acción similar, pero también muy aventurada como la que sucedió en México el año pasado, pueden poner muy en riesgo y creo yo que en este momento en el que Sergio está todavía sin haber renovado, o al menos no oficialmente, en donde todos estamos defendiendo su buen rendimiento y sus buenas actuaciones, venir con un choque así en la primera curva de la primera vuelta de carrera y poniendo además o comprometiendo además la carrera de Max Verstappen, lo puede llevar a enemistarse por completo junto con Max y a de verdad poner muy en riesgo su posibilidad de renovar. Bueno, ¿quién más? Además de Lando Norris, yo quisiera señalar también a otros ganadores. Ya hablamos de los perdedores de esta carrera, pero ahora vamos a hablar, por ejemplo, de otros pilotos con detalles positivos. Primero Leclerc. Leclerc, que sigue consistente en la temporada. Segundo lugar en el sprint, tercer lugar en este gran premio. Decíamos el podio Norris, Max y después Charles Leclerc. Con buenos tiempos, con buena velocidad en clasificación, lo cual se ha convertido en su marca registrada y muy, muy consistente en la carrera, en la sprint y después, en la carrera partiendo en la primera fila. Y también señalar a Daniel Ricciardo como uno de los ganadores, en realidad a los dos Visa Cash RB, pero yo quisiera dar una mención especial para Ricciardo, que consigue sus primeros puntos con un cuarto lugar interesante en la carrera sprint de Miami. A Ricciardo, que cómo le hemos pegado aquí en el podcast de Escudería MX y en general cómo le pegan todos, ni siquiera nosotros nada más, o sea, en las transmisiones vemos que cada vez que se enfoca a Daniel, después se enfoca a Liam Lawson ahí como diciendo, aquí se viene el reemplazo y que Daniel pues no es un mal piloto. Daniel, a ver, es un múltiple ganador de carreras, no se te olvida cómo pilotar un coche. Realmente lo que creo yo que pasa con Daniel es un tema psicológico, la presión en torno a él, la presión mediática sobre su posible salida, sobre su posible reemplazo, este tema de que Helmut Marko lo había puesto ahí como con un ultimátum de 2 grandes premios. Todo esto creo yo que había estado afectando a Daniel Ricciardo y creo yo que en este gran premio con el cuarto lugar que consigue en la sprint se libera mucho, iba a decir un poquito, pero se libera un mucho de la presión que había tenido con respecto a que no había podido superar a Yuki Tsunoda. Y Yuki Tsunoda también, el piloto japonés que consigue un punto en la carrera sprint, recuperando 7 puestos desde la posición inicial que tuvo, que fue la 15, y después terminando en el 7º sitio en la carrera después de un gran premio muy positivo, igualando su mejor resultado de la temporada, que fue un 7º lugar en Australia, situándose ya en 14 puntos. Y solamente 3 abajo que su cuenta de puntos de toda la temporada pasada y además posicionándose en el top 10, que lo vamos a revisar más adelante. Así las cosas, Lando Norris acaba con su maldición y es el piloto 114 en lograr una victoria y además se suma a los británicos que han ganado con McLaren, en donde esta lista que es de muchas leyendas, incluido Lewis Hamilton, incluido James Hunt. Así que Lando Norris, un británico más que logra una victoria con el equipo de casa. Vamos a ver el standing porque decíamos estos resultados mueven el standing de forma interesante y hay que decirlo, Sergio Pérez es uno de los afectados también por esta distancia que se recorta con respecto a Charles Leclerc. Aparecen en pantalla Max con el liderato, pero hay Sergio y Charles solamente con 5 puntos de distancia entre ellos. Ojo, hay Sergio que decíamos, una distracción, un mal resultado lo pueden hacer perder ese segundo lugar que no está garantizado. Norris que asciende al cuarto lugar, Carlos Sainz, Piastri, Russell, Alonso, Lewis Hamilton y después Yuki Tsunoda con 14 que avienta para afuera a Lance Stroll dentro del top 10. Y en el caso de los constructores, Red Bull sigue con el dominio, seguido de Ferrari, que también, ahí con 187 puntos, separándose un poquito de McLaren, que logra ahí el tercer lugar y ya después con este resultado importante y ya después Mercedes, Aston Martin,
Visa Cash RB con 19 puntos, Haas Ferrari, Haas con motor Ferrari, con 7 puntos, después de también puntos importantes que logró Nico Hülkenberg. Alpine, que logra su primer punto cortesía de Esteban Ocon, también un detalle que destacar aquí en Miami. Y ya al final Williams y Kick Sauber, que están en ceros en esta temporada en los últimos lugares. Vamos a revisar también los horarios de la siguiente carrera, que es la carrera en Imola, el Gran Premio de Emilia-Romagna, un gran premio en Italia. Una pista tradicional, una pista que además nos recuerda la muerte de Ayrton Senna en la curva Tamburello. Vamos a revisar porque nos toca madrugar. Ahora sí nos toca madrugar. Después de ya estábamos muy acostumbrados a carreras en la noche o al mediodía como en Miami. 17 de mayo el viernes, 5:30 de la mañana las prácticas y a las 9 la segunda sesión. Ya el sábado la práctica 3 previo a la quali a las 4:30 de la mañana, tiempo del centro de México. A las 8 de la mañana la calificación y la carrera a las 7 de la mañana tempranito para que se preparen un buen café, pongan su alarma, no se vayan de fiesta un día antes o si quieren ahí despertarse medio crudos, pues así ya la ven temprano. Bueno, ahí están los horarios, de todos modos los dejamos también y aparecen aquí en pantalla las redes sociales, Escudería F1 MX en Instagram y Escudería MX en Facebook, en donde estos horarios y este standing que acaba de aparecer en pantalla están ahí pineados para que los consulten cuando quieran y los vayan a compartir con quien ustedes quieran siempre que así lo deseen. Vayan a seguirnos y además suscríbanse aquí al canal, en donde seguiremos haciendo contenido, no solamente este podcast, sino contenido histórico que les estamos empezando a trabajar. Lo que queremos es entregarles un canal de mucha calidad y les agradecemos sobre todo a quienes ya se suscribieron y a quienes nos han estado comentando e interactuando. De verdad no saben lo valioso que es para nosotros tenerlos aquí. Bueno, este fue el capítulo 7 de Escudería MX, el podcast. Agradecemos sus comentarios. Cuéntenos cómo vieron la victoria de Lando Norris. Yo soy Omar Ortega. Aquí me despido y les digo hasta la próxima.